¿Siguen escuchando interferencias? Yo no escucho nada. Sí, se escucha todavía. Bueno. Pero igual se lo entiende, profe. ¿Con el micrófono o sin el micrófono? Lo mismo, nomás, profe, no, con micrófono, sin micrófono. Se escucha lo mismo. Bueno, chicos, yo le voy a sacar el micrófono porque me hace demasiada interferencia, algo pasa. Bueno, les voy a presentar pantalla. Bien, chicos, ¿están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Buenísimo. Arrancamos entonces con los ejercicios. Son ejercicios parecidos a los de la serie, pero son distintos. Les cambié los datos como para que ustedes resuelvan acá conmigo, veamos cómo se resuelven y ustedes tengan los de la serie, que son distintos para que los resuelvan solos. ¿Ya? Cualquier cosa después me preguntan en el aula, en el WhatsApp o en la próxima clase. No hay ningún inconveniente. Bien, les leo el primer ejercicio. Señale cuáles de los siguientes pares corresponden a procesos de oxidación y cuáles de reducción. Escribir en forma de ecuaciones. Y ahí ustedes tienen 5 pares redox. Bien. Para esto tenemos que saber lo que es una reducción y lo que es una oxidación. ¿Ya? Ustedes ya los vieron en la teoría. Y también está explicado en el aula virtual, en la parte del video de la serie 7. ¿Tá? Díganme ustedes, chicos, ¿qué es una reducción? Ganancia de electrones. Muy bien, muy bien. Va a ser el proceso redox en la cual una especie química gana electrones. ¿Tá? Si gana electrones, ¿qué le pasa a su estado de oxidación? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye, muy bien. Y todo lo contrario, la oxidación va a ser la reacción redox en la cual va a haber una especie química que cede, libera o pierde electrones. ¿Ah? En la oxidación, el estado de oxidación de la especie química aumenta. Bien, por lo tanto, simplemente sabiendo eso, que los estados de oxidación disminuyen en una reducción o aumentan en una oxidación. En el primer caso, chicos, fíjense, el ion ioduro se transforma en yodo molecular. ¿Saben cuál es el estado de oxidación, chicos, del yodo molecular? ¿O la valencia del yodo molecular? Bien. Cuando tenemos un elemento que se encuentra en estado puro, el yodo en la naturaleza no se encuentra como elemento yodo solo, sino que se encuentra en forma molecular. Cuando esa es la forma de elemento puro, el estado de oxidación es igual a 0. Por lo tanto, ¿se acuerdan de los gases diatómicos cuando hacíamos formulación que teníamos al flúor, al cloro, bromo, yodo? Todos eran diatómicos. Bien, entonces son todas moléculas y su estado de oxidación va a ser igual a 0. También el oxígeno, la molécula de oxígeno que es O2, valencia 0. El hidrógeno, que es molécula de hidrógeno, hidrógeno 2, el estado de oxidación va a ser igual a 0.
¿Está? Por lo tanto, acá de menos 1 pasamos a 0. ¿Eso qué es? ¿Una oxidación o una reducción? ¿Reducción? No, es una Oxidación. oxidación. Porque en la reducción, acuérdense, disminuye el número de oxidación. Y acá no disminuye, sino que aumenta. De menos 1 me se va a confundí. 0. ¿Está? Entonces, oxidación. Y lo vamos a ver mejor viendo la ecuación. Cuando nos pide ahí escribir en forma de ecuaciones. Entonces, ahí vamos a tener el yoduro pasa a yodo molecular. Acá tenemos valencia menos 1 y acá tenemos 0. Por lo tanto, vemos que se reduce, aumenta el estado de oxidación. ¿Está? Y por lo tanto es una oxidación. ¿Dónde se escriben los electrones cuando hay una oxidación? Se escriben, chicos, a la derecha, porque son pérdida de electrones. Entonces, este yoduro pierde electrones y van a aparecer acá en los productos de la reacción. Cuando escribimos en forma de una ecuación redox, chicos, como estamos escribiendo acá, siempre las ecuaciones tienen que estar balanceadas. Y el balanceo se hace por medio de especies químicas y por medio de cargas. ¿Está? Es decir, especie química me refiero al elemento y a la masa. Y las cargas. Fíjense, nosotros a la izquierda tenemos un elemento yodo y a la derecha tenemos dos elementos yodo formando la molécula de yodo. Por lo tanto, para balancear tenemos que agregar un 2 a la izquierda. Entonces tenemos dos yodos a ambos lados de la ecuación. Una vez que balanceamos esa parte que es elemento y masa, tenemos que balancear las cargas. De este lado no tenemos cargas eléctricas y de este lado tenemos dos cargas negativas, porque este número 2 multiplica a esta sola carga que tenemos acá y sería dos cargas negativas. Por lo tanto, para que se balancee en cargas, ¿qué tenemos que hacer? Agregar electrones. Los vamos a balancear mediante el agregado de electrones. En este caso, ¿dónde se agregan los electrones? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Derecha? Perfecto. Muy bien. Entonces, más dos electrones. ¿Está? A la derecha. Y ahí se puede observar que este yoduro, estos dos yoduros, perdieron electrones. Por lo tanto, la reacción es oxidación. Vamos al segundo ejemplo. Tenemos el estaño con 4 cargas positivas que se transforma en estaño con 2 cargas positivas. A simple vista, ¿qué sería eso? ¿Oxidación o reducción? Una reducción. Reducción. Muy bien. Veamos la ecuación, que con la ecuación lo vemos mucho mejor. Tenemos que el estaño 4 más pasa a estaño 2 más. Las especies químicas ya están balanceadas. Acá tengo un estaño, acá también tengo un estaño. Lo que tengo que balancear son las cargas. Acá tengo 4 cargas positivas y acá tengo 2 cargas positivas. Yo les dije que para balancear las cargas lo hacíamos agregando electrones. En este caso, ¿cuántos electrones tengo que agregar? 2 electrones a la izquierda, ¿puede ser? Perfecto. 2 electrones a la izquierda. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? El ion estaño 4 más gana 2 electrones y se transforma en estaño 2 más. Por lo tanto, si observamos la valencia o el grado de oxidación, hay una reducción de 4 positivos que se va a 2 positivos. Entonces, la ecuación es una reducción. Vamos al tercer ejemplo, el bromo molecular, que pasa a ion bromuro. Bien. Nuevamente, tenemos que ver las especies químicas. Acá tengo 2 bromos, acá tengo un bromo. Por lo tanto, tengo que balancear la cantidad de elementos que tengo. Y agrego un 2 a la derecha. Ahora paso a las cargas. Acá tengo 0 cargas
y acá tengo 2 cargas negativas. Por lo tanto, ¿cuántos electrones y dónde los agrego? Díganme ustedes. Serían 2 electrones a la izquierda también. Perfecto. 2 electrones a la izquierda y es otro ejemplo de una reacción de reducción. De valencia o esta oxidación 0 se reduce a menos 1. ¿Ah? Cuarto ejemplo, el paladio. Paladio 2 más, que pasa a paladio 4 más. Bien, las especies químicas ya están balanceadas, tengo un paladio a la derecha y un paladio a la izquierda. Vamos a las cargas. Tengo 2 cargas positivas a la izquierda y 4 cargas positivas a la derecha. ¿Cuántos electrones y en dónde tengo que agregar? 2 a la derecha. Perfecto. 2 a la derecha. ¿Qué tipo de reacciones? Oxidación. Muy bien, 10. Y el último ejemplo, vieron que son fáciles los ejercicios. Tenemos el plomo, que pasa, plomo 2 más, que pasa a plomo metálico. Bien. Balanceamos las masas. Acá tenemos un plomo, ya está balanceado. Ahora pasamos a las cargas. Acá 2 cargas positivas y acá 0. Por lo tanto, tengo que agregar 2 electrones. ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. A la izquierda. ¿Y es qué tipo de reacción? Una reducción. Perfecto. ¿Está? Entonces, el plomo 2 más gana 2 electrones y se reduce a plomo metálico. ¿Está? De esa forma, chicos, tienen que resolver los ejercicios de la guía, el ejercicio 1. Pasamos a ejercicio 2. Algunos por ahí tienen algunas modificaciones con respecto a lo de la guía, pero los van a poder resolver. Calcule los equivalentes químicos de los elementos que forman los siguientes iones. Y ahí tenemos el protón, que es el hidrógeno positivo, el oxígeno con 2 cargas negativas, el ion zinc 2 más, los iones del cobre, que cuando está con la menor valencia es el ion cuproso, y con la mayor valencia es el ion cúprico. Entonces, cuproso es más 1 y cúprico es más 2. Bien. Pero antes tenemos que definir qué es un equivalente. ¿Vieron cuando hacíamos los equivalentes, calcular el peso equivalente de los ácidos, hidróxidos, sales en soluciones, en la serie de soluciones? Teníamos que, el peso molecular de la especie, teníamos que dividir por un número. Ese número variaba dependiendo si era un ácido, un hidróxido o una sal. Bien, lo mismo acá, el peso equivalente se llama también equivalente químico. Distinto lo que se usa en red. ¿Cómo vamos a calcular nosotros los equivalentes químicos, que son pesos equivalentes? Vamos a calcular cómo la relación entre la masa atómica de la especie química, que es un elemento, dividido su número de oxidación. ¿Está? O sea que es re fácil. Acá tenemos el hidrógeno, va a ser el peso atómico del hidrógeno, la masa atómica que lo sacamos de tabla, que es igual a 1 para el hidrógeno, dividido su estado de oxidación, que es más 1. Ahí usamos valor absoluto. Por lo tanto, el equivalente químico del hidrógeno nos va a quedar representado así. 1 dividido 1. Y las unidades que utiliza el equivalente químico van a ser las mismas unidades que usábamos para los pesos equivalentes de la serie de soluciones. Es decir, gramos por equivalente de gramos. Bien, para el oxígeno, entonces, chicos, ¿cómo sería? Peso atómico del oxígeno dividido ¿cuánto? ¿2? Perfecto. Dividido su valencia. En este caso es 2. Pero no nos fijamos si es positivo o negativo.
¿ya? Usamos el valor absoluto. ¿Y cuál es el peso atómico del oxígeno? Fíjense en su tabla periódica. 16. Perfecto. Entonces el equivalente del oxígeno va a ser 16 dividido 2, que son 8 gramos por equivalente de gramos. ¿Ya? Entonces para cada uno se fijan el peso atómico, la valencia del ion, y por esa valencia lo dividen. ¿Ya? Entonces el peso equivalente del zinc va a ser la masa del zinc dividido ¿cuánto? Dos, profe. Muy bien, y para el cobre, el primer cobre va a ser dividido 1, que es el ion cuproso, y para el ion cúprico va a ser dividido 2, es decir, que el ion cobre tiene dos posibles pesos equivalentes. ¿Ya? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque los ejercicios que vamos a ver la semana que viene, que son los ejercicios de pila, va a ser importante que identifiquemos qué tipo de elemento está trabajando en una determinada pila. Por ejemplo, no va a ser lo mismo una pila que tenga una solución de ion cúprico que una solución de ion cuproso, porque los pesos equivalentes van a ser distintos. ¿Ah? Bien. Y así se calcula. Entonces, repitiendo, es masa atómica, que lo saco de la tabla periódica, dividido el valor de la valencia. Pasamos al tercer ejercicio. Bien, les leo. Dadas las siguientes ecuaciones, indique cuáles corresponden a procesos redox, señalando el elemento que se oxida y el elemento que se reduce. Y ahí tenemos 4 ejemplos de reacción. Bien. Para esto, chicos, necesitamos saber una serie de reglas de asignación de estados de oxidación. Empecemos. Yo algunas ya le nombré. Por ejemplo, la primera dice, si un elemento se encuentra en su estado fundamental, su estado de oxidación es igual a 0. Es lo que yo les dije de, por ejemplo, el yodo, el bromo. Ese va a ser el estado fundamental para ese elemento químico. ¿Está? Entonces, en este caso son moléculas, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, son todos diatómicos cuando se encuentran en el estado fundamental. Y el número de oxidación es igual a 0. En el caso de los metales, por ejemplo, cuando se encuentran en el estado sólido, el sodio, el calcio, el hierro, el estado de oxidación va a ser igual a 0. ¿Ah? Entonces, cualquier elemento en su estado fundamental, valencia o estado de oxidación, igual a 0. Veamos la segunda, el oxígeno. ¿Vieron cuando hacíamos formulación que hablábamos que el oxígeno tenía valencia 2? Sigue siendo así. El oxígeno que nosotros vamos a utilizar va a tener estado de oxidación igual a 2. Solo que cuando hablamos de estado de oxidación, le tenemos que asignar a la valencia la carga. Y el oxígeno trabaja con carga negativa, chicos. ¿Ah? Entonces va a ser menos 2. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, hay unos compuestos que se llaman peróxidos. El agua oxigenada es el peróxido de hidrógeno. Y en ese caso, el estado de oxidación del oxígeno es igual a menos 1. Son casos especiales. Y nosotros no vamos a trabajar con casos especiales del oxígeno. ¿Ah? Entonces siempre vamos a considerar en los ejercicios que nosotros le damos que el oxígeno tiene valencia o estado de oxidación igual a menos 2. Tercer regla, vamos al hidrógeno. El hidrógeno tenía valencia 1. Por lo tanto, vamos a decir que el estado de oxidación del hidrógeno, siempre estamos hablando del hidrógeno combinado, chicos. Por ejemplo, cuando forma los hidrácidos, que se combina, por ejemplo, el hidrógeno con el cloro, o los hidruros metálicos, que son otros ejemplos, o en ¿se acuerdan de los oxácidos? Que eran los ácidos
oxigenados. Bueno, ahí el hidrógeno que está combinado tiene valencia más 1, la oxidación más 1. Y la salvedad o la excepción a la regla van a ser los hidruros metálicos, donde la valencia o esta oxidación va a ser igual a menos 1. Cuarta regla. Los metales, cuando se encuentran en su forma de cationes, forma catiónica, el estado de oxidación va a ser igual a su carga y siempre va a ser igual a positiva. ¿Tá? Por ejemplo, el sodio, que es, en forma de cation, es más 1. El calcio, más 2. El hierro puede ser más 2 si es ferroso o más 3 si es férrico. ¿Tá? El aluminio, más 3. Y siempre van a ser las formas catiónicas o combinadas. Si fuera elemental, es decir, solamente sodio, solamente calcio, solamente hierro, solamente aluminio, el estado de oxidación es igual a 0. Pero si se encuentran combinados o formando cationes, va a ser la carga positiva del catión. Quinta regla. Los no metales, que pueden actuar con carga negativa o carga positiva, es decir, ser aniones o cationes, presentan un estado de oxidación igual a su carga. Y estos pueden ser entonces positivos o negativos. Por ejemplo, no metal, el cloro. Vieron que los halógenos tenían un montón de valencias cuando formábamos los oxácidos. Tenían valencia más 1, más 3, más 5 y más 7 para formar los hipocloroso, cloroso, clórico y perclórico, por ejemplo. Pero también tenía valencia, la valencia más baja, que era la 1 negativo, para formar el hidruro no metálico con el hidrógeno, que iba a ser menos 1. Entonces, el cloro es un ejemplo de que puede actuar como anión o como cation. Si actúa como anión, la carga va a ser menos 1, y si actúa como cation, hay 4 posibilidades. Más 1, más 3, más 5 y más 7. ¿Ah? Bien, seguimos. Regla número 6. Si un compuesto es neutro eléctricamente, entonces la suma de los estados de oxidación de sus elementos constituyentes es igual a 0. ¿Qué significa esto? Que las moléculas que están formadas por varios elementos, el estado de oxidación total de la molécula va a ser igual a 0. Pero el estado de oxidación de los elementos que forman la molécula no van a ser 0, van a ser distintos de 0, y la suma de esos estados de oxidación tiene que dar igual a 0. ¿Ah? Ya lo vamos a ver con esto. Y la última, yo simplemente sinteticé 7 reglas. En algunos libros lo pueden encontrar más reglas, pero son las que más vamos a utilizar nosotros. Dice que si un compuesto está cargado eléctricamente, es decir, un cation o un anión, la suma de los estados de oxidación de sus elementos constituyentes es igual a la carga. ¿Tá? Eso lo podemos ver, por ejemplo, en los radicales ácidos. Profe, ¿es igual a qué dijo? Es igual a la carga. Está la carga del ion. El radical ácido, por ejemplo, SO4, que es el radical del ácido sulfúrico, tiene una valencia igual, un estado de oxidación igual a menos 2. ¿Ah? Ya lo vamos a ver. Entonces, con estas reglas básicas, que a lo mejor ustedes les convengan tener a mano, pueden imprimir o las pueden tener a mano en sus celulares o en la compu, vamos a trabajar los ejercicios de las reacciones que vimos anteriormente. Vamos a empezar con el primer ejemplo. El ejercicio, chicos, le decía, esperen que paso, dadas las ecuaciones, indique cuáles corresponden a procesos redox, señalando quién se oxida y quién se reduce. ¿Ah? Bien. Entonces empecemos con la primera. Primera reacción. ¿Qué tenemos que saber para ver si una reacción es redox o no?
lo primero que tenemos que hacer es a los elementos que forman parte de la reacción asignarles el estado de oxidación con las reglas que acabamos de ver. Y ustedes me van a ir diciendo. El nitrógeno 2, la molécula de nitrógeno. ¿Cuál es el estado de oxidación? Regla número 1. 0. Perfecto. 0 para el nitrógeno, porque es la forma elemental en la que aparece el nitrógeno en la naturaleza. Bien. Siguiente elemento que vemos, el hidrógeno, y está en forma molecular hidrógeno 2. Díganme ustedes el estado de oxidación para el hidrógeno 2. 0 sería también, ¿o no? Perfecto, 0. Muy bien. Después tenemos que esta molécula se llama amoníaco. La molécula, el estado de oxidación de las moléculas enteras es igual a 0. Pero tenemos que ver cuáles son los estados de oxidación de los elementos que los forman. Y la suma de eso va a tener que dar igual a 0. Entonces acá tenemos nitrógeno e hidrógeno. Empecemos con el hidrógeno, que es más fácil. ¿Cuál es el estado de oxidación, chicos, del hidrógeno? Combinado. Teníamos que era más 1 y menos 1. Menos 1 en los hidruros metálicos. Este no es un hidruro metálico. Por lo tanto, en este caso, el estado de oxidación del hidrógeno es más 1. ¿Sí? Tengo 3 hidrógenos. Presten atención a eso. Bien, ¿cuál sería entonces el estado de oxidación del nitrógeno que lo acompaña para que el estado de oxidación de la molécula entera sea igual a 0? Piensen y díganmelo. ¿3 negativos sería? Perfecto. 3 negativos. Entonces, 3 negativos para el nitrógeno, 1 positivo para el hidrógeno. Como tengo 3 hidrógenos, va a ser 3 por 1, 3 positivos más 3 negativos, la molécula es igual a 0. ¿Está? Bien. Ahora tengo que ver si es una reacción redox o no. ¿Cómo hago para ver si es una reacción redox? Tengo que ver si los estados de oxidación antes y después de la reacción se modificaron. Profe, ¿Cómo? una consulta. ¿Cómo Sí, sabemos si la molécula total tiene número de oxidación igual a 0? porque es la regla. Todas las moléculas, al ser moléculas, tienen valencia o estado de oxidación 0. Ah, El perfecto. agua, el amoníaco, el hidróxido de calcio, el hidróxido, todas las moléculas, todas las sales, todos los ácidos que estuvimos viendo, completa la molécula, el estado de oxidación es 0. ¿Está? Sí, profe, gracias. Bueno. Entonces, veamos cómo varían los estados de oxidación, si es que varían. Miramos a la izquierda. El nitrógeno tiene estado de oxidación 0 acá, y acá tiene estado de oxidación menos 3. Por lo tanto, hay una variación en el estado de oxidación. Si hay variación en el estado de oxidación, ¿qué significa? Que la reacción es una reacción redox. Miremos el hidrógeno. El hidrógeno de 0 pasa a más 1. Por lo tanto, hay variación. Díganme ustedes, chicos, en el nitrógeno 0, que pasa a nitrógeno 3 menos, ¿qué tipo de reacción redox es? ¿Una oxidación o una reducción? La reducción. Es una reducción, muy bien, muy bien. ¿Ah? Vemos que de 0 pasa a menos 3. Por lo tanto, el nitrógeno se reduce. Y el hidrógeno, entonces, pasa de 0 a más 1. Por lo tanto, el hidrógeno es el que se oxida. ¿Está? Aumenta su estado de oxidación en la oxidación y se reduce el estado de oxidación en la reducción. Ese es el primer ejemplo. Por lo tanto, es una reacción redox la primera. Vamos al segundo ejemplo. Ácido clorhídrico más hidróxido de sodio
igual cloruro de sodio más agua. Empezamos asignando los estados de oxidación de cada uno de los elementos. Acuérdense, la molécula es 0. Esta también es 0. Esta también es 0 y la molécula de agua también es 0. Es decir, que el estado de oxidación global de las moléculas es 0. Pero para que sea 0, la suma de los estados de oxidación de los átomos que forman las moléculas tiene que dar igual a 0. ¿Está? Empecemos. El hidrógeno combinado, chicos, ¿qué estado de oxidación tiene? Creo que es la tercera regla. ¿Uno era? Muy bien, más uno, porque acá le tenemos que poner sí o sí la carga. ¿Está? Entonces más 1. Para que la molécula sea 0, ¿cuál es el estado de oxidación del cloro, chicos? -1. Perfecto. Seguimos con el hidróxido de sodio. ¿Cuál sería el estado de oxidación, chicos, del sodio? Combinado. O les cambio la pregunta. ¿Cuál sería el estado de oxidación del hidrógeno en la molécula de hidróxido de sodio? Regla número 3. El hidrógeno más 1. ¿Y la del oxígeno? Menos 2. Menos 2. Si el menos 2 es oxígeno, más 1 es hidrógeno, ¿cuál sería el estado de oxidación del sodio para que la molécula sea 0? +1. Perfecto. ¿Ah? Más 1, menos 2, más 1. Bien. Pasamos acá al cloruro de sodio. El cloruro de sodio, una de las reglas decía que si estaba como catión, acuérdense, en uniones químicas, el sodio combinado actúa como catión y los no metales iban a actuar como anión, porque había una transferencia electrónica. Entonces, el sodio tiene la valencia que aparece en la tabla periódica, va a ser, el estado de oxidación va a ser positivo, porque es un metal. ¿Está? Entonces, más 1 para el sodio, y como la molécula es igual a 0, tiene que ser menos 1 para el cloro. Y la última, que es la más fácil, la del agua, el hidrógeno combinado es más 1, y el oxígeno combinado es menos 2. Bien, analizamos entonces los estados de oxidación antes y después. El hidrógeno de este lado, más 1, más 1. De este lado, ¿cambió? No. No, sigue siendo más 1. Vamos al cloro. Tengo cloro acá, menos 1. De este lado, otra vez menos 1. Es decir, que tampoco cambió. Vamos al sodio. Más 1 a la izquierda, más 1 a la derecha. Y el oxígeno, menos 2 y menos 2. Por lo tanto, ¿es una reacción redox esta que les planteé? No. Muy bien. No es una reacción redox. Tercer ejemplo. Ahora, está mal puesta las animaciones. Tercer ejemplo es este. El ácido nítrico pasa a dióxido de nitrógeno más agua más oxígeno. Bien. Empecemos a establecer los estados de oxidación. El hidrógeno combinado, ¿qué valencia tiene? En el ácido nítrico, acá. Más 1. Más 1, muy bien. En esa misma molécula, chicos, el oxígeno, ¿qué valencia tiene? ¿Qué estado de oxidación tiene? Menos 2. Menos 2. La molécula global de ácido nítrico, ¿qué valencia tiene? 0. 0. 0. Por lo tanto,
Si yo tengo acá menos 2 multiplicado por 3, tengo menos 6. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la valencia del estado de oxidación del nitrógeno en el ácido nítrico? Más 5. Perfecto, chicos, más 5. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el ácido nítrico y el ácido nitroso? El más alto, que era la valencia 5, era terminación ico. Y el más bajo, que era la terminación oso, que era valencia 3. Entonces, este 3 y 5, acá lo convertimos en positivo. Entonces, en este caso, que es nítrico, es más 5. Bien, pasamos a la derecha. El dióxido de nitrógeno. ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno? Menos 2. Menos 2. Y si tengo 2 oxígenos, va a ser menos 2 por 2, menos 4. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el estado de oxidación del nitrógeno en el dióxido de nitrógeno? 4. Perfecto, más 4. ¿Está? Bien. La del agua ya sabemos, el hidrógeno es más 1 y el oxígeno es menos 2. Pasamos al tercer ejemplo. ¿Cuál es el estado de oxidación en el oxígeno en ese caso? 0. 0. Perfecto, porque es su estado elemental. Muy bien, 0. Bien, ahora analizamos si cambiaron los estados de oxidación. Hidrógeno más 1 y acá más 1, no cambió. Nitrógeno. Vemos que en el nitrógeno pasa de más 5 a más 4. Entonces, sí cambió. Y ya cuando vemos que un elemento cambia su estado de oxidación, ya de entrada sí le decimos que es una reacción redox. ¿Ah? Bien. ¿Qué le pasó al nitrógeno? ¿Se oxidó o se redujo? Se Se redujo. redujo. Muy bien, chicos. ¿Está? Por lo tanto, el nitrógeno hace reducción. Siempre que hay una reducción, chicos, en una reacción redox, hay una oxidación que lo acompaña. Díganme, ¿cuál sería la oxidación? ¿Qué elemento se oxida en esta reacción? ¿El oxígeno puede ser? Perfecto. Fíjense que el oxígeno pasa de menos 2 al último oxígeno, que es 0. Es decir, aumenta su estado de oxidación, por lo tanto se oxida. ¿Está? Hay varios oxígenos, ¿eh? Pero con este no se produce oxidación, con este tampoco, pero sí con el último. En el último caso, le asignamos los estados de oxidación, el sodio combinado más 1. ¿Cuál sería acá la valencia, el estado de oxidación del yodo, chicos? Menos 1. Menos 1, muy bien. El potasio combinado, ¿cuál sería su estado de oxidación? El potasio se encontraba en la primera columna de la tabla periódica. Ay, perdón que te interrumpí. ¿Con cuánto dijiste? 1, profe. Perfecto. Se encuentra en la primera columna de la tabla periódica y todos esos elementos tenían valencia 1. La única valencia que era 1. Cuando se combinaban. Y como es un metal, esa valencia es positiva, es decir, más 1. Bien. Esa sal se llama nitrato de potasio. Díganme ustedes, el oxígeno, ¿qué valencia tenía? Menos 2. Menos 2 por 3, menos 6. Por lo tanto, ¿cuál es la valencia del nitrógeno? Más 5. 5. Más 5 igual que arriba. ¿Ah? Bien, pasamos al otro lado. El sodio, ustedes ya me dijeron, combinado es más 1. Acá ocurre lo mismo. Tenemos 3 por 2, 6 negativos para el oxígeno, por lo tanto, el nitrógeno es más 5. Y el potasio combinado es más 1. Y el yodo está trabajando con su menor valencia, es menos 1, y de esta forma la molécula es igual a 0. Por lo tanto, tenemos sodio de este lado, que es más 1, más 1. Del otro lado, no se modificó su estado de oxidación. Yodo menos 1, y acá también yodo menos 1. No se modificó su estado de oxidación.
Potasio más 1, potasio más 1, nitrógeno más 5, nitrógeno más 5, oxígeno menos 2, oxígeno menos 2. ¿Qué podemos decir de este cuarto ejemplo? No es una reacción redox. Perfecto. Bueno, no es una reacción redox. Listo. Siguiente ejercicio. Número 5. ¿Puede el hierro 3+, que es el ion férrico, oxidar el bromuro a bromo 2? Bien. Para hacer este tipo de ejercicios, chicos, nosotros tenemos que analizar los potenciales de reducción que están en las tablas de potenciales de reducción. Algunas tablas periódicas traen en la parte de atrás potenciales de reducción de algunos elementos. Voy a buscar mis tablas. En el aula ustedes tienen una tabla que está por orden alfabético. Sería conveniente que usen la tabla que está en el aula. Yo no la tengo impresa. Entonces, deberían buscar el potencial de reducción que involucre al hierro 3+, y el potencial de reducción que involucre a las especies químicas del bromuro y del bromo. ¿Ah? Bueno, como son potenciales de reducción los que están en la tabla periódica, significa que están escritos, están calculados para la reacción de reducción, no para la reacción de oxidación. Eso tengan en cuenta, son potenciales de reducción, no de oxidación. Entonces, si miramos en la tabla periódica, en la tabla de potenciales que estaban en el aula, podemos ver que el potencial de reducción que involucra al bromuro y al bromo en forma de reducción, es decir, bromo molecular en base a bromuro, tiene un potencial de reducción igual a 1,065 voltios. Y el hierro 3+, tiene un potencial de reducción de más 0,771 voltios. ¿Está? Bien. Cuando nosotros tenemos dos potenciales de reducción y queremos formar una pila, tenemos que analizar cuál va a ser el que va a actuar como cátodo. Ustedes saben que en el cátodo se produce la reducción y en el ánodo se produce la oxidación. Entonces, para saber cuál de los dos va a actuar como cátodo, tenemos que mirar los potenciales. Y el potencial que actúa como cátodo va a ser aquel que tenga mayor valor de potencial redox. ¿Ah? En este caso, el que tiene mayor valor de potencial redox es el bromo elemental cuando pasa a bromuro. Es decir, que tiene más potencia, más fuerza para reducirse que el ion férrico, que es el ion hierro 3+. ¿Ah? Es decir, que si yo enfrento este con este va a actuar, el bromo, va a actuar como el que se reduce. Es decir, va a actuar de cátodo. Y este va a tener que oxidarse y va a ser el ánodo. ¿Ah? Entonces, respondiendo a esta pregunta que dice, ¿el hierro 3+ puede oxidar el bromuro a bromo? Con el análisis que yo les hice, ¿cómo podrían contestar eso? ¿Sí o no? No, técnicamente, profe, se oxidaría el hierro. Exactamente, no. El que se oxida va a ser el de menor potencial de reducción. Entonces, el bromo molecular
pasaría a bromuro, se reduce porque tiene más fuerza, tiene un potencial mayor, 1,065 voltios, mayor potencia, para reducirse que el hierro 3+. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Con el hierro se va a oxidar. ¿Está? Y si él se oxida, ¿qué significa? Que no puede oxidar a otro, sino que él va a reducir. ¿Se acuerdan de los conceptos de agente oxidante y agente reductor que estaban en el video? La especie química, chicos, que se reduce, actúa como agente oxidante. Y el que se oxida, actúa como agente reductor. Es decir, como inverso cuando se transforma en agente. Entonces, ¿cómo quedaría la pila armada en este caso? El bromo va a ser el que se reduce, por lo tanto va a actuar como cátodo, y el potencial del cátodo va a ser igual a más 1,065 voltios. El hierro es el que actúa como ánodo porque se oxida. Y entonces el potencial del ánodo, que es potencial de oxidación, porque ya es de ánodo, va a ser igual a menos 0,771 voltios. ¿Qué es lo que pasó acá, chicos? Vieron que tiene un menos. El potencial de oxidación es exactamente igual en número al potencial de reducción, solo que con el signo cambiado. Entonces, de la tabla de potenciales, cuando ustedes eligen un par para transformarlo en ánodo, es decir, que actúe en forma de oxidación, ustedes ¿qué es lo que van a hacer al valor del potencial? Directamente le van a cambiar el signo. Van a escribir el mismo número y le van a cambiar el signo. Es decir, si el valor era positivo, se transforma en negativo, y si el valor era negativo, se transforma en positivo. ¿Está? Cuando lo hacen actuar como ánodo, es decir, cuando se oxida. Bien, acá, para que se forme una pila, yo tengo que simplificar los números de electrones. Por lo tanto, para tener la misma cantidad de electrones, con respecto a la reacción de arriba, que es la del bromo, tengo que multiplicar a toda la ecuación de abajo por 2. ¿Tá? Este 2 que yo pongo adelante multiplica a todos los integrantes de la ecuación, es decir, al ion ferroso, al férrico y al electrón. Recién ahí, los 2 electrones del bromo se pueden simplificar con los 2 electrones del hierro, ¿tá? De la reacción del hierro. ¿Y cómo queda la reacción? Una vez que se simplifica esto, se suma. Tengo un bromo más 2 hierros 2 más de este lado de la ecuación, es decir, a la izquierda. Y a la derecha tengo 2 bromuros más 2 iones férricos a la derecha. Y la FEM de la pila, el potencial de la pila, de la fuerza electromotriz de la pila, se hace simple, sumando el potencial del cátodo con el potencial del ánodo. Entonces se suma. Tengo 1,065 voltios más menos 0,771 voltios. Por lo tanto, el potencial de la pila, que es la FEM de la pila, en este caso es positiva, es más 0,294. Ya les doy como dato, chicos. Si la FEM de la pila es positiva, significa que la pila funciona. Si yo hago todos estos cálculos y me da negativo, significa que la pila no va a funcionar, que tengo que invertir los electrodos. Lo que está como cátodo lo tengo que poner como ánodo y el ánodo transformarlo en cátodo, invertirlo, para que la pila me funcione. Si no, no funciona, si da negativo. Y la FEM también se le conoce como diferencia de potencial. ¿Alguna duda con respecto a esto? En conclusión, la pregunta decía, ¿el hierro 3+ puede oxidar del bromo al bromuro? No.
no puede oxidar. El que va a actuar como el hierro 2+, es el que se oxida y por lo tanto va a actuar como agente reductor. ¿Ah? Si la pregunta hubiera sido, ¿puede el hierro 2+ reducir el bromo a bromuro? Ahí la respuesta sería sí. Pero en este caso, el hierro 3+ no puede oxidar el bromuro a bromo, ¿tá? Porque ahí la FEM de la pila daría negativo. Bien. Ejercicio número 6. Y él es el último, ¿no? Ahí le puse 4. O me salté el 4. Sí, me salté el 4, chicos, pero bueno, yo no sé qué hice. En las reacciones, fíjense que hay dos reacciones. Cromo 3+, más 3 electrones, que pasa a cromo. Cromo elemental o cromo metálico. Y acá tenemos 2 bromuros que pasan a bromo más 2 electrones. Bromo elemental. Bien. Tenemos que indicar qué tipo de reacción redox son, es decir, si es una oxidación o si es una reducción. ¿Quién actúa como oxidante? ¿Quién actúa como reductor? Como agente reductor. Y agregarle un par redox para formar una pila. Bien. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la primera. Tipo de reacción redox. La reacción del cromo. ¿Qué tipo de reacción es para ustedes esto, chicos? ¿Es una oxidación o es una reducción? Reducción. Perfecto. Es una reducción. El cromo 3+ se reduce ganando electrones a cromo. ¿Está? Si observan el estado de oxidación, de 3 positivo pasa a 0. Hay una reducción en el estado de oxidación. Segunda reacción, 2 bromuros que pasan a bromo 2, es decir, molécula de bromo más 2 electrones. ¿Qué tipo de reacción es? Oxidación. Perfecto. Es una oxidación. Muy bien. En este caso, el cromo 3+ actúa como agente oxidante o como agente reductor. Agente oxidante. Perfecto, era lo contrario. Si él se reduce, significa que es agente oxidante. ¿Por qué? Porque oxida a otra especie química, es decir, produce la oxidación de otro. Bien, vamos al siguiente, el bromo. Por lo tanto, el ion bromuro, como él se oxida, ¿qué va a hacer? Va a ser el agente reductor. ¿Ah? Entonces el bromuro es el agente reductor. Para el par redox, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar una especie química que, si queremos hacer que el cromo 3+ se reduzca, esa especie química se tenga que oxidar frente al cromo 3+. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Analizar el potencial de oxidación, de reducción del cromo 3+. ¿Tá? Si ustedes se van a la tabla de los potenciales, van a ver que el cromo 3+, cuando se reduce a cromo, tiene un potencial de reducción igual a menos 0,74 voltios. Y ustedes quieren hacer que el cromo se reduzca. Por lo tanto, ¿cómo tiene que ser el potencial de reducción de la otra especie que ustedes tienen que buscar para que se oxide? Tiene que ser mayor que el potencial de reducción del cromo 3+ o menor que el potencial de reducción del cromo 3+. Menor. Muy bien, tiene que ser menor, porque si ustedes quieren hacer
el cromo se reduzca, el potencial del cromo tiene que ser el potencial más alto entre las dos reacciones. ¿Está? Bien. Yo lo que hice fue buscar entre todos los valores que tenían en la tabla, buscar alguno que dé menor. Y de ellos elegí la del zinc. Entonces, la del cromo, que es el que se va a reducir y va a actuar como cátodo, es igual a menos 0,74. Busqué otra que sea más chica que 0,74 para que se oxide. Y me dio que era la del zinc. Es decir, si el zinc está escrito como reducción, el potencial, si lo comparo con el del cromo, el potencial es más bajo. Por lo tanto, cuando lo escribo como oxidación, el potencial se transforma en potencial del ánodo y le tengo que cambiar el zinc. ¿Ah? Entonces, el zinc tenía un potencial de reducción igual a menos 0,763 y ese valor menos 0,0703 es menor que menos 0,740. ¿Ah? Por ser negativo, el valor absoluto, el que tiene valor absoluto más alto, es el de menor valor. Ah, no se confundan, por ahí tienden a confundirse porque numéricamente es mayor, pero en realidad el más alto de los negativos significa que es menor. ¿Ah? Bien, y acá, como invertí la ecuación, la escribí como oxidación, puse potencial del ánodo porque en el ánodo ocurre la oxidación y le cambié el signo del potencial. ¿Ah? Solamente se hace eso de cambiar el signo al electrodo que actúa como ánodo, es decir, al que ocurre la oxidación. Bien. Para sumar y calcular la FEM de la pila, tengo que simplificar los electrones. Por lo tanto, para poder simplificar los electrones, ¿qué tengo que hacer, chicos? ¿Cómo los puedo simplificar? Multiplicar por 2 a la primera expresión y por 3 a la segunda. Perfecto, muy bien, muy bien. A la de arriba multiplico por 2 y a la de abajo multiplico por 3. De esa forma me queda 2 cromo 3 más, 6 electrones y 2 cromos metálicos. 3 zinc metálico, 3 zinc 2 más y 6 electrones. Entonces 6 electrones arriba con 6 electrones abajo, ahí recién los puedo simplificar y ahí puedo sumar la ecuación. Bien, entonces, de la suma de la ecuación obtengo eso y la FEM de la pila la voy a calcular haciendo la suma de los potenciales del cátodo y del ánodo. ¿Está? Entonces me queda menos 0,74 más 0,763. Y eso me da una FEM, una diferencia de potencial igual a más 0,223 voltios. ¿Ya? Si la FEM de la pila es positiva, significa que la pila va a funcionar. Y para el segundo caso, en el caso del bromuro, yo quiero que el bromuro actúe como oxidante. Entonces, tengo que analizar, ir a la tabla de potenciales, buscar al bromo, al bromo y al bromuro, y ver el potencial de reducción que tiene. Yo busqué el potencial de reducción del bromuro, del bromo a bromuro, y me dio un valor de más 1,065 voltios. Si yo quiero que el bromo se oxide, ¿cómo tiene que ser el potencial de reducción de la otra especie con respecto a más 1,065 voltios? ¿Mayor o menor? Mayor. Perfecto, muy bien. ¿Ah? Tiene que ser mayor, porque la otra especie tiene que tener más potencia de reducirse que el bromo. ¿Ah? Entonces, de esa forma, el bromo se oxida y actúa como ácido. Bien.
Cuando yo escribo el potencial de oxidación para el bromo, invierto la ecuación que me da la tabla de potenciales y al potencial le cambio el signo. Yo les dije que el potencial era más 1,065 voltios, pero como escribo la reacción inversa, que es la de oxidación, el potencial actúa como ánodo, le cambio el signo. ¿Tá? Solamente se cambia el signo, chicos, a la reacción de oxidación. Bien. Busco la otra, encontré una que me gustó, que es la del cerio 4 más, un electrón, que pasa a cerio 3 más. Y el potencial para el cerio de reducción es igual a más 1,61. Es mayor a más 1,065 que habíamos dicho que tenía el bromo cuando se reducía. Bien, para poder sumar las pilas, las reacciones y calcular la FEM de la pila, tengo que simplificar los electrones. ¿Está? ¿Qué le tengo que hacer para simplificar los electrones, chicos? Díganme ustedes. Multiplicar por 2 al segundo término. Exactamente, la ecuación de abajo la multiplicamos por 2. ¿Está? Entonces, ahí recién tenemos 2 electrones arriba, 2 electrones abajo, se pueden simplificar y ahí sumo. ¿Está? Y de esa suma, saco también la FEM de la pila por suma del potencial de oxidación más el potencial de reducción. ¿Está? Y eso me llega a que la FEM de la pila es más 0,545 voltios. Bien. Chicos, para comparar, la primera pila me da un potencial de 0,023 voltios. Y la segunda, positivo, 0,545 voltios. ¿Cuál de las dos va a ser una mejor pila? La segunda. La de abajo. Exactamente, muy bien. La que genere mayor diferencia de potencial. ¿Sí? Va a tener más fuerza electromotriz. Mejor pila. Perfecto, muy bien. Este era el último ejercicio. El potencial normal de la plata, que se reduce, del ion plata, que se reduce a plata metálica, es igual a más 0,799 voltios. ¿Cuáles de las siguientes especies químicas son capaces de oxidar la plata? Y ahí les da 4 ejemplos. El cloro, el cobre 2 más, el bromo y el hierro 3 más. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Me voy a la tabla de potenciales y busco los potenciales de reducción para esas especies químicas. El potencial de reducción del cloro a cloruro es más 1,359. La del cobre 2 más que pasa a cobre metálico es más 0,337. La del bromo que pasa a bromuro, que ya la usamos, es más 1,065. Y la del hierro 3 más, que pasa a hierro 2 más, es más 0,771 voltios. Bien. El potencial de la plata es 0,799. Si yo quiero que la plata se oxide, alguno de estos se tiene que actuar como oxidante, por lo tanto se tienen que reducir. ¿Cuáles de estos cuatro van a lograr que la plata se oxide? ¿El cloro y el bromo? Muy bien. Los que tienen mayor potencial de reducción. ¿Ah? Entonces, en este caso, los dos únicos que tienen mayor potencial de reducción que la plata es el cloro, como dijo el compañero, y el bromo. Entonces, van a lograr la reducción de la plata porque, la oxidación, perdón, de la plata, porque ellos se van a reducir. ¿Ah? Y van a actuar entonces como agentes oxidantes. Muy bien.
Hasta acá, chicos, son los ejercicios que teníamos que desarrollar hoy. La clase que viene vamos a seguir con el resto de los ejercicios de redes. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿O alguna pregunta de cualquier serie, algo que se quieran Profe, tratar? la clase del viernes que viene sería la última clase antes del parcial. Sí, la mitad de la clase terminamos con la serie Redox y podemos seguir las profes haciendo consultas. ¿Ya? Y después, chicos, como ustedes saben, el viernes siguiente ya es el parcial. Cuando ustedes me pidan, hacemos consulta a la tarde cualquier día que ustedes necesiten, de la semana que viene. Profe, ¿qué sería el par redox? A mí no me quedó muy claro. Bien. En realidad, chicos, el par redox es lo que veíamos en una de las primeras diapositivas. Esperen que les presento otra vez. Bien, el par redox es esto. ¿Ya? Es decir, cuando hacemos una reacción. Este sería un par. ¿Ya? Para que haya una reacción completa de reducción y oxidación, tienen que haber dos pares. Uno va a actuar como oxidación y el otro como reducción. ¿Ya? Pero el par es esto, de que una especie química se transforma de una a otra. Eso sería el par. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra preguntita? Profe, ¿no se trabaja entonces con los casos especiales que dicen ahí las normas de oxidación? No. Por suerte. Ah, Igual son simples, pero no trabajamos ni con los hidruros metálicos ni con los peróxidos. Es más, el oxígeno tiene una valencia, una tercer posible valencia que es -1,5. Y esos compuestos que forman el oxígeno se llaman superóxidos, que son rarísimos, ¿no? Pero por eso esas excepciones no las usamos. Por suerte. Por suerte, sí, porque por ahí cuesta identificar cuál es óxido, cuál es peróxido y cuál es superóxido. Pero bueno, ¿Qué sería un superóxido, profe? ¿eh? ¿Qué sería un superóxido, profe? Y es una molécula súper rara, es súper rara. Por ejemplo, la molécula de ozono, que es oxígeno 3, se considera como una especie de superóxido, porque, o sea, la molécula en sí tiene un estado de oxidación igual a 0, pero los elementos, cuando se unen, se combinan para formar la molécula neutra, en ese caso actúan con valencia -1,5, y inclusive hasta valencia positiva pueden llegar a tener. Son casos raros. Gracias, profe, dejémoslo ahí nomás. Bueno, voy a buscar y te voy a mandar a tu correo. ¿Alguna otra duda, chicos? Me avisan cuando ustedes quieren hacer consultas fuera de nuestra clase de consulta de los viernes, ¿verdad? Yo la semana que viene no tengo drama. Y la próxima semana, que es la semana donde ustedes más van a estar estudiando para el parcial, también me avisan y lo hacemos. No tengo ningún inconveniente, chicos. dale, profe, muchas gracias. Bueno, Gracias, profe, nos vemos. nos vemos, chicos. Que tengan buen fin de semana. Gracias, profe, nos Aprovechen vemos. Buen fin de... no dejen todo para la semana que viene. Hasta luego, profe, gracias.